Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos acompañan acá hoy. Sí, yo creo que se escucha igual, ¿no? Se escucha perfecto. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy y muchas gracias a la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires y en especial a su presidenta, la licenciada Nélida Pareja, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar de la misma, y nos pareció, dado que la invitación era amplia, que la podíamos enfocar nuestra participación acá hoy desde la significación de lo que constituye la fundación de la República Democrática en la Argentina, del centenario cumplido muy recientemente, es decir, el año pasado, de la primera elección presidencial bajo los términos de la ley Sáenz Peña, que consagraba el voto universal, secreto y obligatorio, llevando por primera vez al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la Nación, a un ciudadano elegido libremente por el pueblo sin intervención del presidente anterior, como era el régimen canónico de tipo elitista y oligárquico que en la República Argentina rigió hasta la sanción de esta ley, que fue motivo además de muchos enfrentamientos y luchas cívicas que fueron jalonando toda esa etapa, ya desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853-60, motivo de guerras civiles, hasta que se consolida y se afirma el principio democrático de la participación popular, en lo cual le cabe a Hipólito Yrigoyen, el patrono de nuestro instituto, una importante y trascendente participación hasta hacer realidad la concreción del régimen constitucional democrático en la Argentina. Pero no es solo eso, a veces se suele decir también que la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia a través de este sistema de voto libre fue un cambio político y significó el acceso al poder de las clases medias. Es, si se quiere, desde nuestra óptica, esa una simplificación de los hechos históricos a los que a veces se suele recurrir para explicar más fácilmente un proceso o para llevar agua para un determinado molino político, es decir, para un determinado relato. Nosotros estamos convencidos que se trató de un cambio político, por cierto, pero fundamentalmente social y cultural en la República Argentina, que tuvo una consecuencia de tipo político institucional como el establecimiento de la República Democrática. Pero también fue un proceso complejo que integró diversas clases y sectores sociales, fusionó espacios políticos diferentes que terminaron confluyendo en el proceso del radicalismo irigoyenista, y que en ese momento la Argentina estaba atravesando una circunstancia de cambios sustanciales a partir también del episodio de la Guerra Mundial, la Gran Guerra Europea, que cambió en muchos aspectos las relaciones sociales y económicas en el mundo y que tuvo una repercusión importante en nuestro país. Nuestro país, que por otra parte además estaba teniendo en esa oportunidad una explosión de creatividad y de cultura, dado que daban sus primeros pasos una gran poeta como Alfonsina Storni, empezando con importantes creaciones, Horacio Quiroga, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, de cuyo fallecimiento se cumple hoy un aniversario. Hola, Roberto. Y es el Día del Escritor Argentino. Acá hay muchos escritores que nos honran hoy con su presencia y queremos además hacerles llegar este saludo. En esa Argentina estaba naciendo incipientemente el tango, que cambió prácticamente la matriz musical argentina y que tuvo trascendencia mundial. Aquella famosa pieza de Samuel Castriota, Lita, a la que Pascual Contursi le pone letra, Mi Noche Triste, que es grabada
un año después, o sea, hace 100 años, por Carlos Gardel, inicia la era del tango canción. Esa Argentina que empezó a perder los componentes aldeanos, si se quiere, y convertirse ya consagrada en una verdadera ciudad, un verdadero país y ciudad como Buenos Aires, cosmopolita. Y en ese contexto es en el que el radicalismo llega al gobierno con un personaje singular como don Hipólito Yrigoyen, y también producía hacia adentro de la vida cívica la aparición de importantes exponentes de la vida cultural. Mencionábamos recién algunos. En el mundo del tango no solamente vamos a hablar de Carlos Gardel, sino que también tenemos que hablar de Agustín Bardi, de Pedro Mafia, y que empezó a surgir una necesidad de expresar todo aquello que se venía a dar en la sociedad en creaciones culturales. Yo he querido traer acá para compartir con ustedes, que no integran las filminas que vamos a compartir ahora con Horacio Spinetto, pero algunas creaciones tangueras de aquel entonces, en unas partituras que dentro de muy poco tiempo vamos a tratar de exhibir también no solamente por sus ilustraciones, sino también por lo que representan culturalmente. Fíjense, por ejemplo, la portada de este tango, Abran Cancha, ¿no? Y ahí está el hombre ataviado con su boina blanca que ya se abalanza sobre el sillón presidencial. Fíjense acá, por ejemplo, el tango El Radical, con la figura prócer de Leandro Alem, con su bandera argentina. Estamos en el Salón Alem del Club del Progreso, con lo cual tiene también una gran significación poderlos compartir. O que hace alusión a una canción marcha para piano, que hace alusión al triunfo, y se llama ya triunfó el Partido Radical. Y acá vemos al paisano que invita a una dama ataviada también con boina blanca y la bandera del parque, que es Unión Cívica Radical, y la invita a tomar asiento en el sillón presidencial. No son las únicas, son muchas más las creaciones, y merece la pena mencionarse, porque además abre la puerta a creaciones tangueras que vienen luego a continuación, en pocos años. Por ejemplo, Don Hipólito de Carlos Percuoco, Don Hipólito Yrigoyen, por supuesto, Yrigoyen Luna de Julio B. Leone, 4 de febrero de Domingo Pizarro, Yrigoyen Invencible de Antolín Magallanes, un apellido que nos suena familiar, de un conocido, pero en realidad era su bisabuelo. El Triunfo Radical, un estilo de Saúl Salinas. Vale decir, la aparición del fenómeno del radicalismo, la concreción de la lucha democrática en la construcción del Estado de Derecho, tiene también un correlato cultural. Y ese correlato cultural también se hace presente en las publicaciones de la época, en las publicaciones y en el humor gráfico. Los más grandes artistas gráficos de la Argentina, muchos de ellos extranjeros, tuvieron que empezarse a fijar en la persona de Hipólito Yrigoyen, que no era alguien conocido, no era alguien que se prestara a la aparición pública, no era frecuentador de salones ni de fiestas sociales. Fue socio de este club, en algunas oportunidades se hacía presente cuando tenía la sede en la calle Victoria y Perú, el Club del Progreso, pero no era un hombre dado a las tertulias, era más bien un hombre concentrado, convencido de una misión importante, sobre todo por la influencia de los ideales krausistas a los que él llega a través de los escritores españoles, fundamentalmente Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Yrigoyen, además de ser un productor ganadero, un invernador, se dedicó a la docencia. En la docencia enseñaba historia, instrucción cívica y filosofía. Él era en gran medida un filósofo, no un filósofo dedicado a la contemplación metafísica, sino un filósofo que apuntó a la concreción de determinados ideales que animaron su vida y hacerlos realidad. En muchos aspectos estaba convencido de una misión providencial. Esto daría para un largo debate, acá hay gente especializada en ello, como Daniel Larriqueta, daría para hablar
toda la tarde solamente de eso. Nosotros vamos ahora a hacer referencia particularmente a que ese Irigoyen, esa figura que llega a la presidencia casi sin ser conocido por lo que eran los medios de la época. No había fotografías de Irigoyen, pero el paisano, el trabajador, el ciudadano conocía a Irigoyen por sí mismo o por mentas de otros, porque era un hombre que centró su acción política fundamentalmente en el trato personal, en la conversación y en el convencimiento hombre a hombre. Una fórmula política única e irrepetible. Nunca más después hizo política ni significó jamás no hubo posibilidad de volver a generar un liderazgo de esas características. Porque aparece el teléfono, aparecen otros tipos de comunicaciones, empieza el cine a usarse para la acción política. Irigoyen los veía de lejos. Irigoyen era desconfiado de la fotografía, no era dado a dar reportajes a la prensa, y los artistas gráficos terminaron conociéndolo prácticamente al mismo tiempo que él llegaba al gobierno. Vamos a ver ahora algunas imágenes, pero lo vamos a escuchar a Horacio Spinetto para hablar fundamentalmente un poco de estos temas. Ahora enseguida vamos a pasar las imágenes, pero bueno, es natural que la figura de ese personaje, esa personalidad tan enigmática y la trascendente, era una especie de imán Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen, o el Peludo, como quieran llamarlo. Es evidente que su figura protagonista en esa época atrapa la atención de todos los dibujantes. Y es sumamente interesante porque en esos años, por esos años, aquí en la Argentina había una cantidad de profesionales del dibujo extraordinarios. La mayoría eran extranjeros. La mayoría de esos extranjeros eran españoles, aunque hubo algún boliviano y un peruano magníficos. Y eran menos los naturales. ¿Y dónde desarrollaron básicamente toda esa magnífica producción de iconografía del Peludo? Básicamente en 4 revistas: en Caras y Caretas, en Pebete, en Fray Mocho, Plus Ultra, que era el mensuario de lujo de Caras y Caretas, Revista Popular, y después, un tiempo después, una enorme cantidad de Irigoyen, como esa que vemos ahí de Ramón Columba, que aparecen todas publicadas en el libro del Congreso que yo he visto de Ramón Columba. Ustedes saben que Ramón Columba era jefe de taquígrafo del Congreso. Yo no sé si escribiría mucho, pero dibujaba bastante. Y como ustedes saben, cuando podía, Ting le daba un pequeño golpecito, una estocada a Irigoyen, dado su cierta antipatía que sentía por el Peludo, como le ha pasado tantas veces a personas de ese tradicional y querido Partido Socialista, ¿no? En fin. Caras y Caretas, podemos decir muy brevemente, es una revista que existió antes que en Buenos Aires, apareció en Uruguay, en Montevideo. Entre 1890 y 97, dirigida por Eustaquio Pellicer, funcionó en Montevideo. Se lo tienta a Pellicer a que venga a hacer la revista en Buenos Aires, y entonces, desde 1898 hasta 1941, funciona Caras y Caretas. Yo cuando hablo de Caras y Caretas, hablo de la Caras y Caretas tradicional, ¿eh? La que viene después yo no la voy a poner, aunque aparece un dibujito acá. Entonces, de 1894, ¿quién es el editor? José S. Álvarez, muy conocido por todos como Fray Mocho. Un tipo extraordinario que escribe El Mar Austral, un libro que uno lo lee y piensa que está en el sur viendo, y jamás él había viajado al sur. Pero lo escribe de tal manera que convence a todos con las visiones de ese lugar. Él es editor entre 1898 y 1903, cuando fallece. Cuando fallece hay unos cambios de dirección, y entonces hay alguna gente que no está de acuerdo con cómo venía Caras y Caretas, se separan. El español Eustaquio Pellicer, que había sido el alma pater de esta revista, se separa y funda una nueva revista, otro semanario que se llama Pebete. Y aparece el primer número el 24 de septiembre de 1904 y funciona hasta el año 18. Después viene una segunda época de Pebete.
que arranca del año 50 al 56. Esta editorial ASEA estaba a cargo de Carlos Saloé, o sea que era una burda revista de campaña para el gobierno peronista. Y está la otra, Fray Mocho, que con su nombre rinde homenaje a José Sixto Álvarez. También con ciertos conflictos con la dirección de Caras y Caretas, se abre una gente, entonces José Correa Luna, que había sido director un tiempo de Caras y Caretas, funda esta revista y se lleva de Caras y Caretas a uno de los más grandes dibujantes que tenía Caras y Caretas, que era José María Cabo. Y también se lleva a Félix Luna. Y después seguimos, ya dijimos, el congreso que yo he visto, donde Ramón Columba dibuja, bueno, y ahí tenemos en esa conocida expresión del peludo, dado precisamente esa forma de cerrarse, de tipo introvertido, que era más que introvertido de no mostrarse en público. Así que tenemos esta caricatura magnífica, vamos a pasar a la que sigue. Bueno, ¿vos ves si hay algo? Sí, yo veo perfecto, no hace falta que te muevas. Bueno, esta es una caricatura que estamos viendo acá. Es de Caras y Caretas. Esta es de Caras y Caretas, sí. Y estas son de esta es de Eduardo Álvarez, ¿no? Eduardo Álvarez. Sí, señor. Bueno, Eduardo Álvarez fue un dibujante muy interesante y fue precisamente uno de los de Buenos Aires, ¿no? Él hizo carrera en Caras y Caretas, se inició en el archivo, donde fue retocador, diagramador y letrista, hasta que sus condiciones de dibujante lo llevan a pasar a ser uno de los dibujantes fundamentales de la revista, y llegó a ser, después trabajó en Ideocrítica, El Sol, y llegó a ser secretario del Archivo General de la Nación. Pasemos la que sigue. Ven ahí, bueno, vieron, no era Parla, le estás diciendo. Bueno, acá tenemos otra. Esta es muy buena, esta es del 16 antes que asuma Irigoyen. Esta es muy interesante, porque está pensando el caso de ganar, ¿qué ropa se va a poner esta gente, no? Tiene el traje está de paisano, está el frac, claro, y está el poncho. ¿Cuál es la elección que va a hacer en caso de ganar? Esta es una de las cosas interesantes que tiene la figura de Irigoyen para desconocido antes de asumir. Los dibujantes van intuyendo a Irigoyen. Hay muy pocas imágenes en las cuales inspirarse. Entonces acá vamos a ver, sobre todo entre el 15 y el 16, cuando Irigoyen empieza a hacer tapa de Caras y Caretas, lo van a ver a lo mejor estilizado y tirando a un perfil más bien casi de rasgos indígenas, o lo van a ver más bien retacón y ancho, morrudo. Van a ver que son distintas visiones de los artistas gráficos. Exacto, y además prácticamente no existían fotos de antes de haber sido presidente. No, hay una del Salón Príncipe Jorge, de una convención importante del año 1909, que le toman una instantánea, pero está movida, porque él está saliendo, y además estamos hablando de 1909, o sea, 7 años antes de ser presidente, claro, cuando ratifican la abstención, antes de la elección en la que sale electo este señor que está acá, en ese retrato oval, que es don Roque Sáez Peña, que es la elección de 1910. Pero la de 1909, esa convención, Irigoyen impone la abstención porque él seguía desconfiando de las prácticas electorales. Bueno, acá precisamente, acá hacemos un salto en el tiempo, en cuanto a la ejecución de los dibujos. Esta es la tapa del libro del Congreso que yo he visto de Ramón Columba, del periodo 1914-1933. Y acá aparecen varios personajes, aparte de Irigoyen aparece el Pidio González, que ahora están mandando mucho por Facebook en relación con esa cuestión de su relación con la fábrica de Melinas, qué bueno. Bueno, y es un dibujo de la tapa donde se lo ve a Irigoyen con su caparazón atrás de peludo y su banda presidencial. Ese dibujo corresponde a una tapa del año 28, cuando la segunda elección de Irigoyen, en la que se conoce como el plebiscito, obtiene casi el 60% de los votos, duplicó a la fórmula que le seguía en sufragios, que fue Melo Gallo, un frente único donde iban radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas antipersonalistas. Lo que no se puede ver ahí, pero se ven apenas insinuados, que la lectura gráfica, la lectura humorística de Ramón Columba en esa etapa era
que la Argentina era peludista. Ustedes ven que ahí hay unos peluditos alrededor. Bueno, es Irigoyen caminando por la calle y, por ejemplo, el vigilante, el bombero, la maestra, la señora que llevan en la escuela, son todos peludos, pequeñitos. Él va ahí con su traje presidencial, su banda, y tiene además la característica caparazón de la mulita criolla. Y el rabo. Y el rabo, sí. Este es un dibujo extraordinario. Esto no es una caricatura, este es un retrato. Realmente, esto es del dibujante Juan Carlos Alonso. Magnífico. Ahí se le ve mejor los rasgos, está buenísimo. Magnífico retrato. Es el padre de Raúl Alonso, no de Carlos Alonso. Raúl Alonso, otro extraordinario artista plástico. Es muy bueno, un retrato realmente donde toda esa, la mirada ahí de Irigoyen es sumamente interesante. La que sigue. Bueno, acá pasamos. Esta es la revista Popular. Acá precisamente tenemos un dibujo de un extraordinario dibujante, era nacido en Arequipa, en Perú, que era Julio Málaga Grenet. ¿Qué querés ver? No sé qué quiere ver, que va a tirar todo. No, lo que pasa es que quiere ver la viñeta, lo que dice la viñeta. La viñeta es claramente una crítica a la persona de Irigoyen, No hay duda. que dice que así como el gobierno de Sáenz Peña tenía ministros de lujo, él los hace trabajar. Ve que están todos con ropa tienen unos delantales, tienen plumeros, escoba. Como que no hay nada que los contente, que cuando hay un presidente que hace trabajar a su gabinete, recibe las críticas indiscriminadas de la oposición y del periodismo. Y esto es ahí del año 19, es el dibujo este. Sí, señor. La que sigue, por favor. Podríamos ponerlo ahora. Bueno, la entrada del año. Este es también de Alonso, y acá se ve, como si fuera la entrada del año, a Don Hipólito y todos personajes del mundo, todos los grandes personajes políticos del mundo. Ahí hay muchos claramente visibles, como Lenin. Allá arriba está el presidente Wilson, está Lloyd George, claro, está Clemenceau, está Victorio Manuel III. Claro. Es una interesante caricatura Año esa. 1920 llegaba. Exacto. Otro. Y sigue. Bueno, este es muy lindo, esto es de Eduardo Álvarez. Ahí está queriendo invocar a Entre Ríos. No lo puede invocar, este es que cuando es. Y porque los radicales entrerrianos, que ganaron ya en el año 1914 y gobernaron la provincia de Entre Ríos durante inclusive toda la década infame, no había fraude en Entre Ríos, pero no eran muy afectos a Irigoyen, más bien eran una disidencia, encabezada había una especie de cofradía de vascos, eran vascos como Irigoyen, que también era vasco, pero los vascos entrerrianos, los Laurencena, los Eguiguren, los Miura, eran bastante poco afectos a Irigoyen. Gobernaron 30 años seguidos la provincia 20 años seguidos, no, llegaron hasta el 43, el golpe del 43, o sea, de 1914 a 1943, con el golpe del 4 de junio. Irigoyen varias veces los enfrentó, les presentaba lista, incluso jugó la carta de un hombre importante del irigoyenismo nacido en Entre Ríos, como Francisco Beiró, que llega a ser su segundo vicepresidente y lamentablemente muere antes de asumir el cargo, pero bueno, Entre Ríos era ininvocable para Irigoyen, porque estos antipersonalistas eran muy populares. ¿Qué sigue? Adelante. Bueno, este es un dibujo hermoso, dibujo de Alejandro Sirio. Alejandro Sirio era el seudónimo de Nicanor Balbino Álvarez Díaz, era un asturiano nacido en Oviedo en 1890 y fue un genial dibujante, autodidacta. Él había llegado acá a la Argentina muy joven, sin ninguna... Llegó acá, como llegaron tantos sin estar contratado ni nada, y consiguió trabajo en una sastrería del centro de Buenos Aires. Bueno, trabajaba como dependiente, cualquier cosa, y un día uno de los encargados de la tienda lo vio haciendo unos dibujitos y unas letras. Y usted dibuja muy bien, dice. ¿Se animaría a prepararnos los carteles para poner en la vidriera? Sí, cómo no. Bueno, entonces, muy entusiasmado, empezó los carteles.
Uno de esos días pasa frente a la sastrería el director de la revista Caras y Caretas y ve esos carteles tan finamente realizados. Entonces pide pasar, habla con el encargado y el señor que está, sí, trabaja acá, lo podría ver, sí, pero un segundito, lo traen y habla con él y le dice, ¿cuánto le pagan acá? Por decir algo, 2 pesos. Yo le pago 4 y vine a dibujar a Caras y Caretas. Mañana empezó la carrera de este extraordinario dibujante, del cual hace cosa de, serán 5 o 6 años, se hizo una tremenda exposición de sus dibujos en el Museo Nacional de Bellas Artes, una maravilla. Y ha ilustrado cantidad de libros, La Gloria de Don Ramiro, de Enrique Larreta, por ejemplo, y otra cantidad. Una maravilla. Ya está un Irigoyen casi belicoso, parece, con esa cara. Está con los brazos en alto. Sí, sí. Bueno, adelante. Falta que dijera compañeros ahí. Bueno. Acá tenemos en pose para la posteridad el ministro histórico. Miren, hay un Es el gabinete, Irigoyen con una especie de jopo colorado tiene. Es muy particular. Y es sumamente atractivo cómo estos dibujantes hacían las ropas, la cantidad de oficio que ponían en cada uno de sus detalles, ¿no? Realmente es magnífico. ¿A qué sí? Bueno, este está muy bueno también. Queriendo meter al Senado en el bolsillo. Es una etapa ya de la segunda presidencia de Irigoyen. Claro, Estuvo muy cerca en un momento Irigoyen de llegar a tener mayoría en el Senado, no tuvo nunca mayoría, y ya sobre el final del último gobierno, antes del golpe del 30, del 6 de septiembre, si se hubiesen producido las elecciones que se iban a realizar el domingo 7 de septiembre, elecciones que suspende el presidente interino, que era Enrique Martínez, vicepresidente, porque Irigoyen delega el mando enfermo el día 4 de septiembre, entonces por un decreto suspenden esas elecciones en 2 provincias intervenidas, San Juan y Mendoza. Acá hay un mendocino destacado, así que es un atrevimiento que yo cuente la anécdota. Se presume que de haberse producido el triunfo de Don Hipólito, de las listas que apoyaba a Don Hipólito en Mendoza y San Juan, el radicalismo hubiese quedado a un voto de tener mayoría en el Senado. Y el Senado era el enclave opositor más firme que tenían los conservadores y los antipersonalistas. Entonces ahí la crítica casi ya cruel, ¿no? Dice, se quiere meter el Senado en el bolsillo, o sea, la postura del dictador. Claro, y las caras han puesto ahí. Adelante. Esa era de Eduardo Álvarez. Bueno, acá tenemos una cantidad de dibujos hechos por Alonso, un monólogo presidencial. Fíjense la cantidad de gestos y situaciones que le plantean al rostro de Irigoyen, ¿no? Una etapa muy buena. Adelante. Bueno, acá tenemos una de Caras y Caretas, el agricultor. Esta sí corresponde al primer gobierno Sí, de Irigoyen, ¿no? Sí, sí, sí. Está sembrando Claro. sembrando y siembra boinas blancas, Claro. ¿no? La alegoría es muy feliz. lindo el dibujo. Con Está ese, sembrando boinas blancas. con ese cielo que parece una bandera Y argentina. si esa valía se identificó las boinas blancas. Muy bien. Adelante, Sí. adelante. Bueno, este Está es un buenísimo, dibujo, está buenísimo. este es un dibujo muy interesante de Ramón Columba. En primer lugar va Hipólito Yrigoyen, y fíjense, esto obviamente es un cortejo fúnebre. Explíquele usted que de esto conoce mucho. No, esto tiene que ver con el final de la Primera Guerra Mundial, y ahí hay una velada crítica tanto al presidente Yrigoyen por su política de neutralidad en la Primera Guerra y a los personajes políticos que tuvieron, pese a no ser muchos de ellos irigoyenistas, una postura similar, es decir, que en la visión del dibujante eran más bien pro-germanos, germanófilos. No se ajusta a la realidad respecto de la figura de Yrigoyen, pero ahí está Estanislao Ceballos, está el mismísimo Uriburu, está Indalecio Gómez, hay otro personaje que me parece que es Benigno Campo, uno que es peticito y tiene un cuello palomita muy alto, y va llevando el cortejo fúnebre el casco del Kaiser, Claro. o sea, la caída del régimen imperial alemán posterior a la Primera Guerra,
como consecuencia del fracaso prusiano, ¿no es cierto? Es un cortejo fúnebre, van todos en actitud penitente. No logro ver desde acá el texto, pero no importa, no importa. Creo que está bien así como está planteado. Sí, sí, la que sigue entonces. Bueno, acá tenemos otra tapa donde se ve a Hipólito Yrigoyen dibujado por diversos artistas: Alonso, Álvarez, Valdivia, Macaya, López Naguil, José Chaín, Del Amo y Corvalle. Claro, todos artistas de la revista. Claro, cada uno su visión, ¿no? su visión de Yrigoyen. Yo no lo tiraba, no tiraba. Se escondió Mabel. Está bien, Mabel. Déjalo. Gracias, Mabel. Se ve perfecto, yo lo veo perfecto. No importa. Está muy bien, está perfecto. Muy bien. Pasamos a la otra. Sí, sí. Bueno, acá tenemos otro de Fray Mocho. Estos son Este es otro dibujo, claro, este es otro dibujante. Otro dibujante. Claro. Este es Rojas. Pedro de Rojas, otro de los españoles, era un sevillano que había nacido en 1873 y en España había obtenido diversos premios por sus dibujos y sus pinturas, y en 1913 había tenido el primer premio de caricaturista de España y se radicó en Buenos Aires en 1906 y fue autor de varias de las primeras historietas argentinas editadas en Caras y Caretas, Fray Mocho y Pebete. Ahí lo tenemos con Vamos a ver otra. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá estamos, el peligro rojo. Eso es otro de los temas a tener en cuenta en cuanto al fenómeno irigoyenista en la Argentina y el contexto mundial. A poco de la llegada de Irigoyen al gobierno se produce la Revolución Rusa y esa situación repercute en el continente americano, particularmente también en la Argentina, fuertemente en los sectores combativos de izquierda, que ya lo sabía y eran muy aguerridos. Sabemos de la lucha anarquista ya a comienzos del siglo XX, sabemos de la actuación muy cuestionada, por ejemplo, del coronel Ramón Falcón como jefe de la policía, que cargaba con los cosacos la caballería policial sobre las manifestaciones del 1 de mayo, que era una manifestación ilegal, porque el 1 de mayo era un acto de protesta, no era una fiesta. El 1 de mayo se convierte en una fiesta nacional del trabajo por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, pero hasta entonces, y era también por eso mismo muy cuestionado desde la óptica más conservadora, más reaccionaria, porque esa actitud permisiva de Irigoyen, que por otro lado también tuvo como contrapartida y motivo de polémica las represiones tanto de la Semana Trágica en Buenos Aires en enero de 1919 y de las huelgas patagónicas, las huelgas campesinas de la Patagonia en 1921, que dieron lugar a los escritos de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Es decir, qué cosa que Irigoyen está visto, por un lado, por la reacción como un permisivo frente a esa protesta social, y desde el lado de la izquierda más combativa, visto como un ser represor dedicado prácticamente a la tiranía antiobrera. Y ahí viene el tren, que es el peligro rojo, y él está ahí como guardabarrera. Esa es una de las... Bueno, la que sí. 0,25 era el precio. Bueno, acá tenemos otro, volvemos a Alonso, siguiendo la costumbre, y ahí tiene colgaditos como las 12 uvas. Las 12 uvas, claro. Las 12 uvas del 31, claro, el 31 de diciembre. La noche vieja y la noche nueva. Y en esas 12 uvas es como la glotonería del poder que se le estaría adjudicando a Irigoyen, porque son los diversos ministerios, claro, y la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, como que se comía todo, ¿no? en ese crecimiento político que experimentaba Irigoyen desde el poder. ¿A que sí? Esta es una de las mejores. Esta es buenísima, de Alonso también, el héroe de la Casa Rosada. La figura de los soldaditos. Parece mentira que con estos soldados haya podido ganar tantas batallas, dicen. Claro, él está en una actitud, ahí está como frente a la mesa de arena, posicionando los soldaditos, claro, que son
sus dirigentes, sus hombres de confianza, los ministros fundamentalmente. Hermoso dibujo. Muy lindo como Que dibujo. sí, hermoso. que sí. Bueno, acá otro dibujo tenemos muy lindo. Donde Está con su vicepresidente, claro, Pelagio Luna. Pelagio Luna. Dibujo muy moderno de alguna manera, Sí. con todo ese fondo tan colorido. Sí. Bueno, y este es un caso muy particular. Este es un dibujo de Antonio Bermúdez Franco. Este era un muchacho que empezó a dibujar siendo muy pequeño. Y a los 14 años, la editorial Peuser publicó un álbum de caricaturas de este muchacho. Había sido, bueno, ya se ubicaba dentro de un estilo muy moderno para la época. Y él había sido alumno del maestro Eugenio Daneri. Colaboró en la revista Atlántida, participó en el Salón de Humoristas y realizó exposiciones con otros dibujantes famosos como Pelé y Columba. Y esta es una de las caricaturas de él más celebradas, precisamente por quién es el personaje retratado y por esa síntesis total que logra como expresión Con pocas gráfica, líneas, ¿no? Con pocas líneas, un dibujo que sí. magnífico. Bueno, Fray Mocho, otra vez dibujo de Pedro Rojas. Acá está mirando a la oposición como el que se presenta como una catarata. En la caída. En la caída. En la caída de la oposición. Adelante. Este es el comienzo de la segunda Claro, presidencia. empieza el baile. Y cada ministro, Claro. con su cartera, distintas fisonomías, todas las señoritas, representan cada una de ellas al ministerio que les ha tocado. ¿La gordita quién Hacienda. es? La de Hacienda. Claro, está bien. La gordita de amarillo, la Hacienda. La Adelante. que sí. Bueno, este también es un dibujazo. Este es Alonso. El presidente Samús se divierte. Acá hay cierta crítica también. Muy plástica también, Sí, ¿no? es que Alonso era el más pintor. Era el más pintor. Sí, sí, sí. Muy linda caricatura. Esto, ya que está el Congreso ahí, se podría contar el episodio Hágalo. de viene Salvador a cuento. Espriano. Salvador Espriano era un italiano cocinero que fue la persona que escribió el primer libro de cocina en la Argentina. Lamentablemente no fue Petrona. Salvador Espriano varios años antes había construido un libro. Y cuando se estaba construyendo el edificio del Congreso, Espriano, que hacía unas tortas espectaculares, pero tortas arquitectónicas, se le había metido en la cabeza que quería hacer una torta con el Congreso Nacional, que estaba en construcción. Entonces una noche secretamente se va ahí frente a las obras del Congreso y va con una cinta métrica y empieza a medir. Claro, inmediatamente un policía que ahí, pum, le cae. ¿Qué está haciendo? Dice. ¿Usted qué? Pensaron que era un anarquista, un terrorista, anarquista en esa época, obviamente. Sí, un anarquista, la palabra. No, soy cocinero. ¿Y qué hace acá? Estoy tomando las medidas para hacer una torta. No, venga a explicárselo al comisario. Y lo llevan a la comisaría. Y entonces le explica, y después de tenerlo un rato, algunas horas demorado, pero soy cocinero del Hotel Español y quiero hacer esto, le puedo mostrar. Y sí, entonces ¿por qué no va a verlo al arquitecto, al que dirige la obra, que tiene el estudio acá muy cerca? Y es compatriota suyo, además. Entonces le pasa el dato de Víctor Meano, le da la dirección y bueno, al otro día se presenta muy orondo a verlo a Víctor Meano, que en principio no lo querían recibir, que estaba ocupado. Por favor, soy un compatriota, al final lo hace pasar. ¿Qué precisa usted? Dice. Yo preciso las medidas del Congreso, le dice. Entonces Víctor Meano, tomándolo un poco a la chacota, pase a esa oficina, ahí están todos los planos, tome las medidas que usted quiere. Claro, este hombre entra y ve una cantidad de planos que era imposible. Entonces dice, yo preciso las 2 medidas, dice nada más. ¿Cuáles son? Largo, alto, hasta donde llega la cúpula web.
en un papelito de no muy buena gana se las escribió a mano y se las dio. Y efectivamente después hizo una torta que salió publicada en Caras y Caretas, una magnífica torta donde... Reforma del Congreso. Es precisamente ese congreso y Chiquito me hizo acordar a eso. Y como Sí. detalle anecdótico, Salvador Espriano fue el cocinero particular que tuvo Hipólito Yrigoyen. ¿A qué sigue? Bueno, este es otro dibujo magnífico también de Alonso, otro retrato de Hipólito Yrigoyen. Esto es de la revista Plus Ultra. ¿Y qué sigue? Bueno, esto es de Fray Mocho, de Pedro Rojas nuevamente, y hay esa calavera con la presidencia y la boina blanca. Sí, sí, tiene es una alegoría negativa, ¿no? Sí, Es sí. un Yrigoyen que va camino a un retiro y una presidencia que ya fenece. Sí. ¿Otra más? ¿A qué sigue? Bueno, esto es de Fray Mocho, también de Pedro Rojas, la oposición, ahí va queriendo, parece como navegar, claro, sí, remar, no. por ese ya Es complicado, una representación teatral. Claro, Y ahí, claro. Complejo avance en ese botecito. La que sigue. Bueno, Otra la cosa. otra de Fray Mocho, también de Pedro de Rojas, Mar Político, año 18, y le empiezan a Claro, va con destino a los años, cómo va evolucionando la presidencia, tiene que estar nadando, ¿no? Fíjense qué notable. Pero contra la corriente. Claro, Un bote con un bombo. Ya en esa época Claro. están llevando el bombo a la vida política. batiendo el parche La que con la sigue. boina blanca. La revista va de que de Perón. Fray Mocho. Nuevamente Pedro Rojas. ¿Otra más? Bueno, acá también No, tenemos las un del sol que 22. muere, un sol que nace. Esto es cuando está claramente el sol que muere Yrigoyen y el que nace es Marcelo T. La que sigue. Bueno, y este es un extraordinario dibujo de Alonso que se da vuelta, es la cara de uno o de otro. Magnífico. ¿Cuál será el ¿Tenemos en futuro las dos presidente? posiciones o no? ¿O está solo No, en esa suficiente. Igual se nota que... Sí, claramente. Sí, sí. La que sigue. Bueno, y acá, Está bueno. este es una extraordinaria acuarela témpera desaparecida, está desaparecida este dibujo, de Valdivia, donde se están abrazando los dos líderes de la Unión Cívica Radical. Hermoso dibujo. Y estaba presentada y se cambió, la robaron. No, está, se sabe dónde está, pero media desaparecida. Está oculta. Está ¿Te voy a oculta. buscar? No, No. ya no. La que sigue. Bueno, y acá algunas cositas que aparecen para la vida cotidiana, como ser esta pantallita, donde están Alvear e Yrigoyen, Alvear con una cara no muy No, simpática. es Yrigoyen. un gesto medio como de rabieta y Sí, Yrigoyen sí, sonriente. sonríe un poquito. Las que siguen. Bueno, acá también esto era para una cigarrera, una cosa así. Para una cajita de fósforo. Una cajita de ¿no? fósforo. O sea, ahí Las están dos los figuras, claro. las dos figuras, la que sigue. Ahí esto es muy interesante. Era bastante común que se salieran cigarrillos con nombres de determinados personajes. Ya habían tenido cigarrillos Roca, San Martín, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Mitre y Perón después, con la diferencia que los de Perón tenían que ser algo más. Y sobre el papel venían escritas obras de gobierno, supuestas obras de gobierno sobre el papel del cigarrillo. En este caso, hubo dos casas de cigarrillos que hicieron en relación a Yrigoyen. Esta es la fábrica rosarina de tabacos Colón, que era de Fernández y Sust, que esto es posterior, esto es cuando ya Yrigoyen está muerto. Entonces, queriendo resaltar la figura del que había sido el presidente, sacan esos cigarrillos, que tuvieron una gran venta durante los años 30. Le decía que es la versión de Rosario, las cajitas eran de 10 cigarrillos, la que sigue. Y esta era la versión porteña, en Buenos Aires, Manufactura Balsa y Compañía. Saca estos cigarrillos Yrigoyen, que acá lo escriben con I latina, y el mismo Hipólito, él escribía indistintamente, a veces con Y, a veces con I latina. Y bueno, están estos están mostrando, estas cajitas, las dos que presentamos, que estas son posteriores al año 1935. ¿Por qué?
porque tienen esas estampillas fiscales. Claro. Y esas estampillas fiscales corresponden al dictado de la Ley de Impuestos Internos, la Ley 12.148, que fue del año 35. Sí, ahí Así consta, que, ahí se ve el sello y se lee claro, clarito la ley y el número, sí, se ahí ve está. muy clarito. bueno, y según alguna versión que estamos comentando recién con Diego, en el año 40 otro radical importante, que fue Gabriel del Mazo, dirigente de Forja, instaba a sus correligionarios a que pusieran siempre Irigoyen con Y, porque él decía que la facción, queda fea esa palabra facción, alvearista era la que lo ponía con I latina, pero son esas cosas que... Tiene que ver con la grafía particular de Irigoyen. Después, años más tarde, la Academia Nacional de la Historia le pide un dictamen a quien fue su presidente, Y yo que era Roberto Echepare Borda, un importantísimo Sí, claro. dirigente radical, un historiador del fuste, y él fundamenta muy detalladamente y enjuiciosamente el fundamento para la utilización de la Y, e incluso recurre a la marca de la yerra del ganado de Irigoyen, que era una Y en un círculo. en definitiva la que elige la Y. Pero yo creo que muchas de estas cosas del enfrentamiento de Irigoyen y Alvear, que seguramente su entorno lo han tenido, ha sido generado, por ejemplo, buscando hoy, en relación con la revista Caras y Caretas y Plus Ultra, un escrito, dice que ya Irigoyen estaba muy bien con la revista Caras y Caretas para toda la clase media. Claro. Y entonces, cuando llega Alvear, no, necesita una revista más prestigiosa. Entonces es que le da a la gente de su clase la revista Plus Ultra. Y esto es mentira, porque Plus Ultra sale en 1916, empieza a salir. O sea, en gobierno de Irigoyen. O sea que hay muchas cosas que están fomentadas. Dejemos los cigarrillos que hacen mal y sigamos. Bueno, acá hay otros, cigarrillos radicales, fuman intransigentes. Parece que este era un cigarrillo que había soñado Frondizi siendo muy joven. El que sigue. Bueno, y este es un dibujo hecho por una persona que está presente. Esto fue hecho en el año 66. Hipólito Yrigoyen 64, perdón. Fue dibujado por Roberto del Villano. ¿Cómo fue, Roberto? ¿Por qué salió ese dibujo? Ese dibujo me pidieron que hiciera un afiche para conmemorar el 12 de octubre del año 64, para que la gente entendiera que Irigoyen había instituido el 12 de octubre como el Día de las Américas. Y bueno, se hizo y ahí estuvimos también con el problema si era con I latina. Claro. Gabriel del Mazo diría que era salvearista. No, Pasar la que sigue, que es una intervención que ha hecho el maestro sobre... ¡Epa! Este es un Irigoyen fogo. Bueno. La que sigue. Bueno, este es un dibujo característico de Hermenegildo Sabat. Es un Irigoyen muy lindo. El que sigue. Bueno, acá también está extraordinario. Esto de los dibujos que aparecían en Clarín, donde Galtieri le está ofreciendo una copita. No, gracias, le dice Hipólito. Otra más. La que sigue. Esta también muy buena. Irigoyen empujado por Uriburu, Ilia por Onganía, y atrás se lo ve a Alfonsín parando a ver quién viene. La que sigue. Bueno, y este es de Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo, donde se ve Irigoyen saliendo un retrato palmeándolo a Cobo. Debe ser de la época que votó no positivo. Exactamente, es de esa época. Apoyándolo en el no positivo, tocándole el hombro. La que sí. Esto es un dibujante ya más moderno, Cenitrán, también muy lindo. Fíjense que podría haber una relativa comparación con el dibujo que vimos antes de Antonio Bermúdez Franco. La que sigue. Este es un atrevimiento mío, un Irigoyen multicolor. La que sigue. Bueno, y esta es una de las tantas pinturas que aparecen por la calle. Eso está hecho con stencil, ¿no? Esto están hechos con stencil. Esto es por Caballito, esos amigos tuyos. Sí. Bastante dejan que desear. Y a ver, me parece que con esta se termina ya. Ah, no, bueno, sí, porque volvemos al Perú. Claro. Bueno, así que un poco pudimos ver esta serie de representaciones que obviamente es muchísimo más larga, ¿no? Y de este personaje tan particular y tan especial para
para la vida argentina, ¿no? Sin perjuicio de que los amigos quieran hacer por alguna supuesto. pregunta o Desde ya, comentario. comentario. Hoy justamente me acordaba, y dado que hablábamos de Irigoyen en el humor gráfico y la cultura, me acordaba de la conformación en el año 27 del Comité de Jóvenes Intelectuales pro reelección de Hipólito Yrigoyen, que funda y preside Jorge Luis Borges, a quien acompaña como vicepresidente Leopoldo Marechal, pero que también integran los hermanos González Tuñón, Roberto Arlt, y precisamente para aquel entonces, esta fantástica poesía de Borges, La Fundación Mítica de Buenos Aires, un breve, un fragmentito, vamos a decir. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos de saborío. Muy bien, ese almacén rosado que dice, sigue estando. Existe todavía. Sigue estando. Claro. Porque es actualmente un restaurante que a su vez es bar notable, distinguido por el gobierno de la ciudad, que es el preferido de Palermo, en la esquina de Guatemala y Jorge Luis Borges. Claro. Así que bueno, por nuestra parte, volver a agradecer